Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos a celebrar este viernes de la semana 29 del tiempo ordinario. El Señor nos hablará hoy de la unidad y sobre todo también del discernir los signos de los tiempos, para que no nos agarre la venida del Señor distraídos, de estar despiertos y vivir una vida despierta en el Espíritu. Presentamos a nuestros difuntos: Juana Victoria Martínez, Ana Mercedes Guante, Ulises Guante, Lorenza Reyes, Félix Baloy Mejía, Lucila Ramírez y Violeta Soto. También presentamos la salud de Natalia Ávalo y de una persona, un médico, que también pidió oración, y también por una persona que busca empleo. Vamos a presentarnos humildes ante el Señor, reconociendo nuestra necesidad de su perdón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongámonos a escuchar la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Este, Señor, es el grupo que busca tu presencia. Este, Señor, es el grupo que busca tu presencia. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este, Señor, es el grupo que busca tu presencia. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este, Señor, es el grupo que busca tu presencia. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este, Señor, es el grupo que busca tu presencia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando vean subir una nube por el poniente, digan enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla del sur, dicen: va a ser bochorno, y así lo hacen. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vas de camino, no sea que te arrastre ante el juez
y el juez te entrega al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Aquí San Pablo nos está hablando ya del hermosísimo capítulo 4 de la carta a los Efesios, en donde nos habla de la necesidad de la unidad. No es posible pensar en un proyecto de Dios, Jesucristo, en el que haya tanta diversidad de bautismos, de iglesias y de realidades. El Señor aquí a través de Pablo nos dice que nos está invitando a vivir una vocación a la que hemos sido convocados. ¿Cuál? Todos convocados en un solo espíritu, en una sola iglesia. La iglesia cristiana es una sola. Cada vez que hay una división se rompe el cuerpo de Cristo y le estamos haciendo daño a la realidad del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Usted nunca ha visto un cuerpo que la mano está enemiga de la otra mano, o la mano enemiga del pie. Usted nunca ha visto nada en contra, ningún órgano interno contra el otro. Y de hecho es impresionante cómo cuando algún órgano enferma, cómo los demás van a la ayuda de todo, incluso en la sangre, glóbulos blancos, todo se hace en la búsqueda de tratar de colaborar para que todo el cuerpo sea uno, todo movido por una sola cabeza. Y aquí la iglesia es vista como un cuerpo y la cabeza es Cristo. Cristo que dirige todo, y que cuando nosotros estamos divididos es como que yo tenga, imagínense ustedes, yo un cuerpo, que su cuerpo o el mío tenga las manos y los pies todos enemigos. ¿Qué pasaría? ¿Cómo usted puede manejar eso? Y eso es lo que hace el mundo cuando hace que la iglesia tenga enemistad entre unos con otros. Por eso el Señor nos está invitando a ser humildes, a ser comprensivos, a sobrellevarnos. ¿Con cuánta facilidad? Uno dice, no, me voy de aquí, me voy de la iglesia, porque a mí aquí no me comprenden. Allá, desde que yo llegué, me hicieron caso y me están comprendiendo, y yo encontré la iglesia. Y así uno dice de una u otra manera, o disgustado con esta por una razón, porque el párroco me dio un bocho, porque pasó aquello, o por lo otro, o por cualquier razón, o porque me convencieron de que esta es la gran ramera y cosas por el estilo, y así. Vemos nosotros que todo esto, toda esta actividad va rompiendo con el sueño de Cristo que dijo y elevó la oración al Padre diciendo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así lo pidió Jesús al Padre. Y así lo está pidiendo ante el Padre, pidiendo para que todos los cristianos que estamos en la tierra seamos uno. Hay algunas teorías que dicen, bueno, somos cristianos todos, así que en cierta manera hay una unidad porque todos creemos en un único Dios. No, pero es una sola fe, un solo bautismo. Y no es así. Está dividido. En la iglesia, en Estados Unidos, no sé cuántas son las iglesias que debe haber, 20,000 iglesias y cada una su jefe es ese mismo que está ahí. No hay como un pastor, una sola cabeza visible. La belleza que tiene la iglesia católica, independientemente de que también tiene su problema, no es que no tenga, pero la cabeza visible es una. Y desde esa todos están misteriosamente unidos en un solo bautismo, una sola fe. Nunca olvidaré yo cuando he ido a la audiencia del Papa, con los diferentes papas, pero la audiencia, porque no importa ni el Papa que es, sino el Papa. Y la gente que viene de todos los lugares. Una vez estuvo allí, había un grupo de Corea que le bailaron al Papa, que hicieron como una especie de coreografía, y otros de no sé dónde, y banderas de todos lados, y uno se impresionaba porque, y estoy seguro de que muchos de ellos ni siquiera sabían lo que estaba diciendo el Papa, porque no entendían italiano, o español, o inglés, sino quién sabe. Sin embargo, vemos nosotros que lo que lo une no es una lengua, lo que lo une no es una conciencia, todo junto, pero lo que lo une es un solo espíritu, una sola fe, que celebra con gozo el formar parte de una misma iglesia. Y por eso, cuando yo participo en la Plaza de San Pedro, con toda esa diversidad de nacionalidades, todos viviendo una misma fe, uno dice verdaderamente, eso es lo que se llama una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Eso no quiere decir que la Iglesia Católica no tenga, y muchos problemas.
muchos problemas de obediencia, muchos problemas de jerarquía, muchos problemas de castidad, de abuso, de cualquier cosa. Hay un montón, porque si somos muchos, es normal que haya muchos problemas. ¿Y eso por qué no va a ser así? Nadie ha dicho que los cristianos no iban a tener problemas. Nadie ha dicho que ningún cristiano iba a fallar. ¿Por qué? Porque ni siquiera los apóstoles. Fíjense en los apóstoles. Vamos a ver, comencemos. Pedro negó al Señor. Santiago y Juan, que querían a la derecha y a la izquierda una botella en el cielo. Tomás, que si no ve, no cree. Y así todo. Y peor todavía Judas, que además lo vende al maestro. Lo vende por 30 monedas. Imagínese usted. Así que si vamos a ver, fragilidades están desde que Jesucristo fundó la iglesia alrededor de los apóstoles, lo fundó entre hombres frágiles y mujeres, María Magdalena, María, todos frágiles, pero fuertes en la presencia del Señor. Y cuando reciben el Espíritu Santo, ahí es donde la iglesia se funda, se forma y sobre todo se envía para el mundo entero para iniciar todo el camino de hacer discípulos de todas las gentes. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola, es la meta de la esperanza en la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero nosotros no, nosotros ni siquiera valoramos el bautismo del otro. Por ejemplo, me consta de personas que se han casado en la iglesia católica y que la iglesia dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Jesucristo lo dijo en Mateo 19, no se separe, se separó y la persona simplemente quería buscar la nulidad, pero era muy complicado. Y lo que hizo, porque ahora tenía otra pareja, quería, y lo que hizo fue buscar en una iglesia que le dijeron, ven para acá, que ahí no contamos con aquello, eso no cuenta y te casamos aquí. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿y entonces? Esa no es una misma fe, no es un mismo Señor, no es un mismo bautismo, no es un mismo matrimonio, no es una misma Eucaristía, no todo lo mismo. No somos iguales cuando estamos divididos e incluso peleados. Salga a la calle y vea. Yo estuve anteayer en San Pedro de Macorís, no he visto un lugar donde haya más iglesias, unas peleando con las otras, en la misma cuadra, unas que dicen que los vecinos están condenados. ¿Qué hacemos con esto entonces? Y eso no puede responder a un plan de Dios, no puede ser parte de. Aquí vemos nosotros cómo esto forma parte de lo que fue en los años 70 y 80 una estrategia política de los Estados Unidos de promocionar las sectas norteamericanas en América Latina para diluir la influencia sociopolítica, cultural y religiosa que tenía la Iglesia Católica en América Latina. Y han hecho un gran hoyo, le han dado muy fuerte, ya no están promocionándolo, pero hicieron un gran hoyo. El gobierno de los Estados Unidos en los años 70 y 80 hizo un gran daño a la iglesia latinoamericana, metiendo un montón de sectas, incluso unas condenando a las otras, promocionando las sectas. Desde el año 73, en el presupuesto de los Estados Unidos, ya aparece un rubro que dice promoción de iglesias en América Latina, cuya finalidad consistía claramente en que pudiesen eliminar toda la influencia que tenía la iglesia en toda esta búsqueda de promocionar el aborto, el control de la natalidad y todas estas cosas en los que la iglesia fue la única que le puso verdadero frente a todos esos impulsos que influenciaban en el continente. Por eso, si hay una cosa que quiere Satanás, es que no seamos uno. El que enfrenta a la iglesia necesita dividirla. Acuérdense el refrán que dice, divide y vencerás. Si alguien que quiere combatir a la iglesia, no puede combatirla si los cristianos están unidos. Ahora, si comienza a dividir a los cristianos, entonces sí. Y ahora la división es mucho más sutil, porque ahora ya tenemos bastante con las sectas y las iglesias en América Latina que siguen haciendo daño, porque todos estamos llamados a tener una misma fe, un mismo Señor y unidos por un mismo ideal. Y no es así, y lo que nos separa es simplemente intereses propios específicos. No hay ninguna diferencia real, no la inventamos alguna vez que, no, yo soy de los que creen en aquello, pero en esto no. Yo soy de los que creo en esto, pero en aquello no. Entonces,
Entonces vemos nosotros que ahora es más sutil porque ahora quieren meter entre los cristianos algunos cristianos que crean en el aborto y otros que no, que crean en el matrimonio de un mismo sexo y otros no, la adopción y esto aquí, allá, esto, transexual, todo esto, dividir a la iglesia. Y por eso en cualquier pronunciamiento vemos nosotros como el que ha habido del Papa, porque cuando uno lo examina bien, el Papa no dijo nada de eso. Pero ciertamente cuando se dice así, cuando se dice en una entrevista y después se maneja por los medios, vemos nosotros que el escándalo viene y hay que tener mucho cuidado en lo que se dice, sobre todo quién lo dice. Entonces ese es el único punto. Pero no dijo lo que digo, no se dice esto, y sin embargo, si hay alguien que está gozando, es quien quiere ver a la iglesia dividida, peleándonos unos con otros, unos a favor, unos en contra, y todos haciendo una exhibición de desunión, que es exactamente lo que quiere Satanás y lo que no quiere el Espíritu. Por eso no podemos dejarnos ni robar la esperanza, ni tampoco quitar la fe. No podemos decir de repente, me voy. Yo vi en las redes gente que decía, si esto es así, lo que dijo el Papa, me voy de la iglesia. Pero digo, cuidado a los católicos de responder de una manera apresurada y peligrosa a pronunciamientos que se ven peligrosos por la manera en cómo ha sido manejada. Hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de ser de iglesia. Y el ser de iglesia es, yo estoy en la iglesia, ¿qué habrá querido decir? Esto es un escándalo, me da qué dolor de cabeza, no duermo bien, me tomé una pastilla para dormir, pero después estudiando bien, veo lo que pasa y lo que no pasa, para poder yo desde la iglesia no querer comenzar a armar una guerra donde no lo hay. Hay que tener cuidado. Entonces, claro, lo ideal sería que no hubiese pronunciamientos ambiguos, o que fueran mucho más claros desde el principio, como son enunciados, para que no haya ningún tipo bueno, pero eso ya cada uno se expresa como cree. Sin embargo, lo importante en esto es mantener esa unidad, que es lo que verdaderamente el Espíritu quiere. Y aquí entonces vemos nosotros que Jesús en el Evangelio simplemente dice, ustedes saben lo que es. Tienen que aprender a distinguir los signos de los tiempos. Ustedes saben distinguir cuando llueve y cuando no llueve. Ustedes tienen que saber distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Y tienen que tener mucho cuidado en el momento del juicio. Ten cuidado, no hay que hacer guerra, incluso hacer una guerra donde no la hay. Hay que aprender a negociar donde no hay, los valores están en juego o la fe no está en juego. No hay que pelear por todo. Hay gente que vive peleando. Se levanta en la mañana pensando, a ver, ¿cuál es el pleito que voy a echar hoy? Y eso no hace falta eso tampoco. Hace falta aprender a ser hombre de paz, de tranquilidad y no transigir en lo que es la revelación que se nos ha dado. Pero una vez que verdaderamente se viola y se intenta violar esa revelación, no cuando parece que dice que no, pero que no es así. Por eso había que esperar y descubrir qué es lo que quiso decir, qué dijo. Y habría sido tan buena una aclaración, pero bueno, así nos ayuda a crecer como cristianos, a tener paciencia y sobre todo saber esperar la primavera que siempre llega. A pesar de lo difícil que parecía todo ayer, hoy, ya poco a poco vamos viendo que se va aclarando todo, pero qué pena que haya que aclarar tanto de una sola frase. Lo ideal sería de una frase alimentar tanto que seguirla explicando en lugar de estarla aclarando. Sería mucho más, gastaría mucha menos energía del evangelio y de la evangelización, y la iglesia podría dedicarse mucho más a expandir las buenas noticias que recibe en lugar de defender la noticia extraña aparentemente que han manipulado los medios. Que el Señor nos ayude a distinguir, que así cuando va a llover, y cuando va a haber sol va a haber, que sepamos distinguir y esperar los signos de los tiempos que hablen por sí solos. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a elevar nuestras súplicas confiadas a nuestro Dios. Por la Iglesia Universal, por nuestra diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones del mundo, por nuestra patria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren los horrores de la guerra,
Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra parroquia, por nosotros aquí reunidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Juana Victoria, Ana Mercedes, Ulises, Lorenza, Félix, Lucila y Violeta, para que el Señor nos acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por estas dos personas enfermas y por las que buscan empleo, por nuestras necesidades, para que encuentren siempre en ti plena satisfacción. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor, y pongo en tu mesa mi pobre corazón, Él será por nosotros. y vengo a decirte lo que siente mi El trabajo de los prefieres y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos, Señor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Amén. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, estos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo el Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y arcángeles proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Juana Victoria, Ana Mercedes, Ulises, Lorenza, Félix, Lucila, Violeta y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Capistrano y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de gozo y alegría y confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a esta tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos queridos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo me guarda para la vida eterna. Hagamos ahora comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Cierren los ojos y hagamos la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. Ser
Señor, te damos gracias por la bendición de la iglesia que nos has regalado y sobre la que has fundado, Señor, la misión. Protege a tu iglesia, Santo Padre, a toda la jerarquía de la iglesia, a todos los que trabajan en ella y a todos los fieles laicos, para que puedan experimentar siempre el gozo de esa unidad en una misma fe, un solo bautismo, un solo Señor y una sola esperanza a la que hemos sido convocados. Ayúdanos a construir esta unidad para tu gloria. Amén. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos, por estar manteniéndose en esta Eucaristía que se celebra con regularidad. Eso alimenta la fe, se escucha la palabra, se participa, se ora por los difuntos, por los que se pide oración o las diversas intenciones y permanecemos unidos en una misma fe. Que el Señor nos ayude a mantenernos de esta manera. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero alabarte, Dios.